Y para saber cuál es el espíritu de esta reforma al Código Financiero y Monetario, con nosotros a esta hora de la mañana, la señora gerente del Banco Central del Ecuador, economista Verónica Ardola. Gracias por acompañarnos en el Telediario. Buenos días. Buenos días, Byron. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, el espíritu de la ley, de lo que ha dicho el ministro de Finanzas, y lo hemos escuchado también de algunas autoridades económicas, incluyendo usted, es efectivamente darle esta autonomía, aunque pertenezca al gobierno central, de que el Banco Central pueda ser autónomo en el sentido de que los gobiernos cualquier gobierno que esté en la administración del país pueda tomar fondos que pertenecen, como bien lo acaba de decir el vicepresidente de la Asamblea, de estos fondos de disponibilidad que tiene el Banco Central, que pertenecen al sistema financiero en general y que de alguna otra manera sustentan la dolarización. Más allá de este error de forma que ha dicho el vicepresidente y que el vicepresidente de la Asamblea, y que entiendo la redacción jurídica de la presidencia hará los cambios respectivos, ¿qué nuevo aporte puede darnos ustedes para que los ecuatorianos puedan entender la importancia de este código monetario y financiero? Gracias, Byron. Y justamente para que la ciudadanía pueda entender, creo que es importante empezar diciendo para qué sirve el Banco Central y qué son las reservas internacionales, porque muchas veces son conceptos súper etéreos que después la gente no logra entender. La idea es que en un banco que tiene dolarización, como el nuestro, como el Banco Central del Ecuador, que no emite moneda, la función más importante que nosotros tenemos es justamente poder precautelar que todos los depósitos que tenemos en la institución sean realmente salvaguardados. Que eso quiere decir que realmente nosotros podamos responder frente a una emergencia. Y para eso, ¿no es cierto?, tenemos algunos instrumentos de política monetaria. Por eso creemos que es indispensable que se puedan tomar las decisiones para el manejo de esta reserva internacional de una manera técnica, de una manera óptima, sin poner en riesgo la dolarización. La reserva básicamente también es importante, Byron, decir que me permite a mí, como gobierno, como Estado, como país, cubrir todas las obligaciones que yo tengo con el exterior y con el interior. Es decir, si la gente me pide a mí, como Banco Central, monedas y billetes, yo le doy con recursos de la Reserva Internacional. Si el Banco Central tiene que hacer importaciones de derivados, por ejemplo, de combustibles, por pedido del Ministerio de Energía, lo hace con recursos de la Reserva Internacional. Entonces, no es cierto que no se necesita una Reserva Internacional fuerte, por el contrario, necesitamos fortalecerla, como digo, con un manejo adecuado, técnico, que tiene que realizarlo el Banco Central. Hay voces de algunos sectores, sobre todo políticos, no técnicos, evidentemente, que dicen que se quiere privatizar el Banco Central, que es inconstitucional la reforma, que atenta contra varios artículos de la ley y que se van a oponer a esta nueva reforma. Pero sí es importante que, y lo acaba de aclarar usted, pero sería importante también decirle al oyente o al televidente que a esta hora nos está escuchando y nos ve a través de Pública FM también, que no se puede privatizar algo que es constitucionalmente ya establecido dentro de la institucionalidad del Estado, porque hay gente que se puede quedar con esa idea de que se puede privatizar un banco central. Excelente pregunta, muchas gracias, Byron, porque creo que esa ha sido una de las mayores preocupaciones. Entendamos conceptualmente qué es privatización. Como usted bien lo menciona, privatizar significa vender algo público para que lo maneje un privado. Eso no está pasando con el Banco Central y definitivamente no estamos frente a una privatización del Banco Central. Nuevamente, lo que estamos nosotros proponiendo es que un cuerpo colegiado, técnico, independiente de poderes políticos, independiente de poderes económicos también, puedan manejar adecuadamente la reserva del Banco Central, que no es la reserva del gobierno, no son los recursos del Banco Central, son los recursos de los ciudadanos que tenemos indirectamente en el Banco Central, desde las empresas públicas, es de la seguridad social, es de los gobiernos autónomos descentralizados, no son recursos del Banco Central. Para eso necesitamos de este Banco Central, como digo, no se está privatizando. Y otro tema que usted menciona claramente que se está escuchando es que es una ley inconstitucional. Lo que establece claramente el artículo 303 de la Constitución es que la política monetaria, cambiaria, financiera y crediticia será realizada por el Ejecutivo e instrumentada por el Banco Central.
Eso no estamos quitando, nosotros vamos a seguir formando parte del Ejecutivo, por eso incluso los miembros del directorio van a ser propuestos por el señor presidente de la República, que es la cabeza del Ejecutivo, pero para que se instrumentalicen estas propuestas, el Banco Central sí puede opinar técnicamente, sí tiene la capacidad y debe hacerlo, decir, mira, la propuesta que se está proponiendo o la política que se está planteando tiene estos beneficios o tiene estos perjuicios. Entonces, en ningún momento nos estamos yendo en contra de la Constitución porque se quiere hacer entender que ahora el Banco Central no va a coordinar con nadie, no va a depender de nadie y eso no es correcto. Vamos a seguir dependiendo del Ejecutivo, vamos a seguir coordinando con el presidente de la República, con el ministro de Finanzas, vamos a seguir controlados por los entes de control como la Contraloría General del Estado. Entonces, es totalmente también erróneo decir que es una ley inconstitucional porque lo que queremos es poder opinar para que esa instrumentalización se haga de manera adecuada en el país. Con esta explicación importantísima de qué es el Banco Central y cómo está en esta estructura del Estado, ahora sí, cuéntenos cómo es la reforma o el espíritu de la reforma de este Código Monetario que le da otras características a la gestión del banco. Yo diría básicamente que hay tres cosas importantes, Byron. La autonomía funcional, la autonomía administrativa y justamente la autonomía de poder tomar decisiones. En esa línea, ¿no es cierto? Dentro de esta autonomía, la última que para nosotros es importante, que acabo de mencionar, es tener un órgano, un cuerpo colegiado, un directorio de Banco Central, en donde justamente se tomen las decisiones de política monetaria. ¿Cómo funciona ahora? Que creo que es importante también mencionar. Por ejemplo, ahora el ministro de Finanzas es quien preside la Junta Monetaria y en esa Junta Monetaria se deciden justamente los temas de Banco Central. Ahora la idea es que este directorio decida los temas de Banco Central y sea la Junta Financiera la que se encargue de los temas de bancos, de cooperativas, de seguros y de valores. ¿Por qué es importante esto, Byron? En esta misma pandemia, por ejemplo, nosotros como Banco Central en su momento propusimos también tener instrumentos de política monetaria que permitan inyectar liquidez a la economía, que permitan que los ciudadanos indirectamente también puedan tener recursos. Esas propuestas que nosotros hicimos en su momento lamentablemente no pasaron porque, claro, estábamos en otra coyuntura y la Junta estaba pensando en otros temas. Eso por poner un ejemplo, pero creemos que realmente las cosas de Banco Central, los instrumentos de política monetaria tienen que estar en el directorio. El otro tema importante es volver a rescatar ese rol asesor del Banco Central, ese rol de poder decir nuevamente o realizar informes o decirle al presidente, a la asamblea, miren, por aquí está yendo la economía. Recordemos que el Banco Central publica o tiene la producción estadística más grande del país, pero no tenemos esa patita que es del análisis, entonces necesitamos volver a recuperar. Y el tema de transparencia, que nosotros también lo manejamos, estamos creando otros cuerpos como un comité de auditoría externo que nos controle como Banco Central, que todo el tema financiero de balances lo sea decidido también en el Banco Central, y un tema un poquito más a la interna que creemos que es el tercer eje. Entonces, como digo, son esos tres ejes importantes que lo estamos viendo, pero sobre todo, y lo recalco y no me cansaré de decirlo, tomar decisiones independientes para precautelar y cuidar la dolarización. ¿En cuántos miles de millones está actualmente la Reserva Monetaria Ecuatoriana en las bóvedas del Banco Central? Al día de ayer estaba en 6.400 millones de dólares. Recuerdo que eso es una no, cifra histórica, la verdad. Es una cifra que nos permite estar tranquilos. Tenemos una cobertura importante de los depósitos. Hey, Byron, gracias por la pregunta, porque creo que hay que recordar también que esta reforma que nosotros estamos planteando viene de una serie de trabajo que al frente de mi gestión desde el año 2017 lo hemos tomado. Por ejemplo, cuando nosotros recibimos del Banco Central, la Reserva Internacional solamente cubría un 24% de los activos o solamente cubría un 28% del total de depósitos. A pesar de estos 4 años que han sido muy complejos, pero se ha podido tomar estas decisiones, por supuesto, con el respaldo del presidente de la República. Ahora esta cobertura de los depósitos, por ejemplo, está en un 52%. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada $100 que yo tengo en la reserva, puedo cubrir hasta $52 de los depósitos.
Entonces, son temas que ya lo hemos venido trabajando, que la Reserva Internacional efectivamente está más fuerte en este momento, pero no es de ahora, no es del último mes. Es un trabajo sostenido que hemos manejado al frente del Banco Central estos últimos 4 años, que nos permite decir con total confianza que para precautelar y para sostener estos avances de estos 4 años necesitamos justamente esta reforma al código. Economista, agentes internacionales de crédito, de valores, por ejemplo Bloomberg, que es una calificadora y además una especialista en mercados, prendió las alarmas del pasado lunes cuando se dio estos datos parciales de los finalistas en la carrera a Carondelet. Y esto implica un poco que los agentes económicos internos incluso podrían generar algo de nerviosismo. Le digo esto porque esto implica que haya salidas de divisa, porque cuando los agentes económicos miran que en un país no hay certezas o certidumbres de cómo será la nueva administración gubernamental, comienzan a salir algunos capitales al margen de los impuestos que pueda tener cada país. Estas noticias que nos vienen del exterior, por ejemplo, de cómo nos mira el mercado internacional y entre ellos los tenedores de bonos, que en el caso de Ecuador son un poquito más de 18.000 millones, han bajado en su cotización a un nivel más bajo en los últimos 6 meses. ¿Impacta o no impacta esto en las cifras del Banco Central? Algunas variables ahí importante, Byron, primero comentar. Hemos creado un comité, el ministro de Finanzas creó un comité, por así decirlo, de seguimiento diario justamente para monitorear las variables del sector financiero, depósitos, retiros, etcétera. Nosotros como Banco Central estamos también haciendo un monitoreo diario del retiro de las bóvedas del Banco Central y salida de divisas. Para dar tranquilidad a los ciudadanos y al mercado interno, no hemos visto en estos días ningún retiro exagerado de bóvedas, porque sí nosotros estábamos activando las alarmas por si acaso eso pueda suceder. No se ha visto ningún retiro de bóvedas más allá de lo normal, más allá de lo que los bancos necesitan previo a un feriado. Y también no se ha visto ninguna salida de capitales, como usted menciona, o giros al exterior por parte de los bancos privados. Incluso en esta semana el balance va a ser que hemos recibido más depósitos de las instituciones financieras por parte o más recursos que están ingresando a la economía por parte de las instituciones financieras que salidas. Entonces creo que esos dos mensajes son importantes para tranquilizar porque no ha habido ninguna alerta. Efectivamente, ya en el mercado internacional el riesgo país ha subido ligeramente y el precio de los bonos sí ha bajado desde que se reestructuró la deuda, como usted bien menciona. Pero son reacciones normales en el mercado hasta ver el escenario político. Esperamos que ya una vez que esto se pueda definir directamente ya quienes pasan a la segunda vuelta pueda tener una tranquilidad al mercado internacional también. Pero bueno, vamos monitoreando y como digo, internamente no se ha visto ninguna alerta como para generar alguna alarma o alguna medida adicional, que creo que eso es lo importante también. Economista, si me permite darle un giro a las cifras, el PIB, la disminución del PIB para este año, según algunos indicadores internacionales del Fondo Monetario, del Banco Mundial, es que Ecuador podría estar entre el 4 y el 5, más o menos, de disminución de su Producto Interno Bruto en comparación al 2019, en vista que el 2020 también fue muy malo. ¿La proyección del Banco Central es igual o es un poquito más pesimista? No, por el contrario, es más optimista, Byron. Nosotros tenemos previsto que el año 2020 tengamos un decrecimiento de aproximadamente del 8,5, efectivamente, el decrecimiento más fuerte que hemos tenido durante los últimos 50 años, desde 1927, y por eso permítame ratificar que ha sido años muy duros y a pesar de eso tenemos un Banco Central más sólido. Pero dependiendo, o mejor dicho, en las proyecciones que tenemos para el año 2020, nosotros esperamos tener un crecimiento del 3,1% de la economía. Como el 2020 fue muy complicado, esperaríamos que el año 2021 pues tengamos un crecimiento. ¿Y ese crecimiento sostenido será en qué sectores de la economía? Porque los que dieron la talla y salvaron la dolarización, hay que decirlo con nombre y apellido, fueron los agroexportadores, el banano, el camarón, atún y derivados y también cacao y otros derivados. No sé si en ese orden de prelación usted me ratifica si efectivamente esos fueron los números de la exportación ecuatoriana y si para este año también hay una proyección similar. No tengo ahorita exactamente,
Byron, de la relación de las exportaciones del año pasado. Lo que sí le puedo decir es que la proyección que nosotros tenemos para el año 2021 de este crecimiento del 3,1% depende efectivamente de un incremento de las exportaciones, pero una variable interesante es que vemos que el consumo de los hogares ya se va a recuperar. En el Ecuador, dentro de la estructura del Producto Interno Bruto, de cómo se comporta la economía, el 60% depende del consumo de los hogares, de cómo nos comportamos las familias. Entonces estamos viendo que ya eso se va a incrementar. Vimos ya en el último trimestre del año 2020 un crecimiento de los créditos, un crecimiento de las remesas también, un crecimiento de algunos indicadores de empleo. Eso permite que la gente pueda consumir un poco más. Entonces eso estamos viendo que va a permitir que este año exista un crecimiento en la economía, como digo, bordeando el 3%. Entonces la variable entre la balanza comercial y este déficit que siempre tienen los países de consumen o importan más de lo que exportan, ¿podría, digamos, mantener las mismas cifras históricas para este año? Sí, incluso el año 2020 fue bastante interesante producto de la pandemia. Nosotros hemos venido los últimos años con una balanza comercial deficitaria, mientras que en el año 2020 ya tuvimos una balanza superavitaria, es decir, exportamos más de lo que importamos. Eso por algunas razones, entre estas también la pandemia, que dejamos de importar algunos productos. Esperamos que ese comportamiento también se dé en el año 2021, tener esta balanza comercial superavitaria, y eso definitivamente ayuda al crecimiento económico y al ingreso de divisas y a la dolarización. Señora gerente del Banco Central, Verónica Artola, muchas gracias, pero antes de eso, estamos tranquilos entonces que la plata de todos nosotros está bien guardada y custodiada en las bodegas del banco. Estamos tranquilos, no es de los últimos meses, es la gestión de los últimos 4 años que yo lidero al frente del Banco Central, precautelando que los depósitos de los ciudadanos estén seguros, estén tranquilos, y también de los gobiernos autónomos descentralizados, de las empresas públicas. Y ahora necesitamos el apoyo político también en la Asamblea para que esto se cierre con broche de oro en la gestión del presidente Moreno. Muchísimas gracias, Brian. Gracias a la gerente general del Banco Central del Ecuador, la economista Verónica Artola. 7 de la mañana con 49 minutos. A la pausa regresamos con más información.